Bilboko udalak eta Garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziak 2005-etik elkarrekin egiten ditugun jardunaldien 12. edizioak, arriskuan dauden Giza, Eskubideen emakume defendatzaileak, hauen kolektiboak eta erakundeak babesteko, estrategia eta erronkei buruz hausnartzeko helburua dute. Horretarako garrantzitsuak iruditzen zaizkigun 3 dimentsioetan murgilduko gara. Alde batetik alderdi psikosozialak, bestetik agintekiko harremanak eta azkenik erakundeen indartzea. Laburbilduz, jardunaldien helburuak ondorengoak dira. Giza eskubideak defendatzen dituztenen babesa eta laguntzaren garrantzia nabarmentzea, agerian jartzea erakundeen, instituzioen eta gizarte mugimenduen esperientziak, praktikak eta hausnarketak, eta Garapenerako lankidetzaren arlo honetako erronkei buruz eztabaidatzea. Las personas, los colectivos, las comunidades que trabajan por los derechos humanos y por los derechos de la tierra, del territorio, sufren agresiones, criminalización, ataques, ¿no? Debido a esta importantísima labor que desarrollan. Frente a estas agresiones, hacen grandísimos esfuerzos por protegerse, por fortalecer sus colectivos y comunidades, por ampliar las relaciones que tienen, por cuidarse y afrontar los impactos de la violencia y por denunciar esas violaciones de derechos humanos. Esperamos desde CIAR Euskadi que estas jornadas, este encuentro, hayan contribuido a tejer redes que salvan y que protegen a esas personas y comunidades que están luchando por construir un mundo libre de miseria y libre de violencia. A human rights defender is any woman who is standing up, organizing, working with other women to protect and defend rights. Una mujer que defienda los derechos humanos es aquella que decide levantar la voz contra la injusticia, es aquella que decide levantar la voz contra la discriminación, es aquella que se opone a las normas discriminatorias que hay en sus familias, que hay en sus organizaciones, que hay en sus comunidades, es sobre todo aquella persona que se organiza, aquella persona que decide trabajar con otras mujeres, con otras personas para construir un mundo mejor. En Colombia, básicamente está la defensa de territorios, defensa de derechos sexuales y reproductivos, defensa de territorios vinculados a extractivismo, pero vinculados también al tema de los cultivos ilícitos, y también mujeres que trabajan por el derecho a una libre información en radio o medios alternativos de comunicación. We work closely with the eco-defenders, who against the extractive industries. So we work closely with the community-based human rights defenders. So it is in the communities. So we train them. This is the community who against the company, who against the palm oil, who against the mining industry. Also, we closely work with the LGBT communities and also with religious minority rights. When you don't know your rights, when they are violated, you may not be able to get assistance that you require. But aside from that, we offer support and care in ensuring that we accompany these survivors every step of the way, from the time that they require medical attention, for example, up to the time that it reaches the access to justice component, in ensuring that every survivor or every victim of any kind of violation access justice. Las mujeres bajo la ocupación tienen un deber muy fuerte porque Marruecos ocupa el Sahara Occidental. Desde entonces la mujer saharaui lleva la resistencia porque la mujer saharaui no ha quedado en su casa, siempre en las calles, en las manifestaciones, para pedir los derechos fundamentales del pueblo saharaui, encabezado por el derecho a la autodeterminación. Es por esta razón
que Marruecos les golpea, les tortura, les violenta siempre. Defienden derechos o quienes defendemos derechos humanos, pues nos enfrentamos a riesgos altos que pueden ser desde asesinatos, desapariciones, hasta pues difamación, desprestigio. Of course, now we are in the digital world, so we have to be careful also to be wise and careful when we want to express our opinion. Because there is a persecution there. They can just hack your social media, even the website. Some of the women's human rights groups, they had been hacked their website. Y sobre las mujeres hay agresiones más permanentes por la carga cultural que hay del patriarcado, del machismo, en donde te pueden estar diciendo, va pasando, caminando, ni siquiera ejerciendo su labor de defensora, pero la policía te va diciendo qué haces por fuera de tu casa, si debes estar en la casa, abandonaste los hijos. Muchísimas veces referencias pues a su vida personal y a su vida sexual. Entonces hay agresiones que más allá de las que se visibilizan en los informes de derechos humanos, hay agresiones diarias a las que como mujeres nos enfrentamos en la vida normal y como defensoras se aumentan. Women human rights defenders in our region, that's specifically 11 countries that we work in, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan, Somalia, Eritrea, Ethiopia, Djibouti, face significant challenges. And many of these challenges are also unique to the fact that they're women. One key example is rampant sexual and gender-based violence. In countries like South Sudan, we see the sexual violence being used as a weapon of war. We've seen many women suffer the brunt of that. Another key challenge that these women human rights defenders face is the highly patriarchal society, particularly in Africa, where women to some extent are not equal to men. And we also see regressive laws that challenge the work that these women do. A case in point would be in Sudan, where laws are put in place that even dictate the dress code of women, that interfere with their public appearance. And so all these restrictions hinder the critical work that women human rights defenders do. La discriminación nos aísla como mujeres, la discriminación hace que tengamos miedo de expresarnos, de decir lo que queremos decir, de denunciar lo que necesitamos denunciar. Entonces, el primer paso de la protección para nosotras es juntarnos entre nosotras, tener un espacio seguro, tranquilo, un espacio de bienestar donde podamos llorar juntas, donde podamos sanar juntas, donde podamos analizar juntas cómo la violencia contra las mujeres es utilizada como un mecanismo de control social y construir alternativas. Aware of risks and threats that exist for human rights defenders, and I think that amongst other reasons contributes to the low number of human rights defenders that we have in our region. Issues around protection of the human rights defenders themselves. Basically, where I come from, they are looked at as people that are superhuman, people that do not need protection but only offer protection to people that are vulnerable. So usually it is a work that we do because we are passionate, but not because there's any holistic framework available that ensure that in the work that we are protected, or that there is any institutional framework available in assisting us as human rights defenders. I can say where I come from, there's no network. So usually when you are born out as a human rights defender, there is little or no coping strategy available.
aside from family and friends that offer assistance to you. But when we're looking at institutionalized care for human rights defenders, sadly where I come from, it does not exist. Because there is a kind of thinking that as the human rights defenders, you have to sacrifice. We don't think about risks. While for the protection approach, we have to think also, we have to analyze our risks, we have to analyze the situational analysis, the actor analysis. Otherwise, our movement just can be down. And I think ultimately, developing the kinds of communities that understand that the protection of one person is not the responsibility of that person, but is the responsibility of the community, is a slightly different way of looking at it. And I think that that's really important. Bueno, desde hace varios años nosotras venimos construyendo redes de protección para cuidarnos entre mujeres defensoras. Estamos convencidas de, aunque es el Estado el que tiene la obligación de construir un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos, para la participación política, vivimos en un contexto donde nuestros gobiernos han sido secuestrados por el poder corporativo, secuestrados por el crimen organizado, secuestrados por los grupos fundamentalistas, y entonces tenemos que cuidarnos y protegernos entre nosotras. En esa experiencia pues he visto muchas compañeras que han sido encarceladas, que han sido criminalizadas, pero que a la vez han vivido violencia dentro de sus familias, han vivido acoso sexual dentro de sus organizaciones. Hemos perdido compañeras como Berta Cáceres en el camino, como Miriam Rodríguez de México, con quienes construimos sueños, construimos luchas y que nos enseñaron que no hay mejor protección que la construcción de redes de cuidado entre nosotras y de alzar la voz con mucho más fuerza y mucho más contundencia en contra de todos estos poderes económicos y estos poderes fácticos que están intentando arrebatarnos la dignidad y la vida. In this conversation with, the Basque Country Development Agency, with people here in Bilbao, to allow for the voices of women in Southern Africa to travel and to be in conversation with each other as we think and we rethink our contexts, the challenges and the change that we want, is incredibly important as we imagine together and we move together to realize that world that is more equitable and more just. Bueno, yo he visto en los últimos años que hemos transitado de una visión muy estrecha y muy técnica de la protección, basada sobre todo en la seguridad física, pero hemos transitado de esa visión a una visión mucho más integral, a una visión, como hemos visto en estas jornadas, que quiere aprender de cómo en la vida cotidiana de las comunidades, en las experiencias de los grupos en resistencia, hay claves fundamentales para la protección y que no necesitamos que vengan personas súper expertas y nos digan qué tenemos que hacer, sino lo que tenemos es que construir fuerza y poder colectivo, entender nuestros contextos y construir nuestras propias respuestas.